Una pobre limpiadora ayuda a una niña en silla de ruedas sin saber que es la hija de un rico. Valeria se despertó antes del amanecer, como siempre, con el sonido del tren pasando cerca de su pequeño barrio. La ciudad bulliciosa estaba despierta, llena de vida, pero a ella la rutina le pesaba como un ladrillo. Tenía 35 años y un espíritu indomable, pero el peso de sus circunstancias a veces hacía que se sintiera una sombra en medio de tanta luz. Su trabajo como limpiadora en el Parque de la Esperanza, un lugar donde la risa de los niños se mezclaba con las quejas de adultos, la mantenía ocupada, pero no siempre contenta. Hoy el sol brillaba fuerte, y con él, Valeria llevó su trapo y balde a enfrentar el día. Mientras limpiaba una de las bancas, escuchó una risa suave. Al girar la cabeza, se encontró con una niña de unos 10 años, sentada en una silla de ruedas, con una sonrisa que iluminaba el espacio como si el sol se hubiera puesto justo detrás de ella. Su nombre era Sofía, y aunque su risa era contagiosa, los niños que pasaban la miraban con burla, susurrando crueldades que atravesaban el aire como cuchillos. Valeria sintió un nudo en el estómago. La injusticia la llenó de valentía. Se acercó, sonriendo con empatía. «Hola, ¿te gustaría que te ayudara a mirar las hojas de los árboles?» Sofía asintió, y mientras Valeria se agachaba para recoger algunas hojas, ella le dio su mano. «No me gusta que se rían de mí», dijo Sofía, y su voz temblaba como si cada palabra fuera un eco de su dolor. «Pero tú me entiendes, ¿verdad?» Valeria sintió su corazón romperse un poco. En esos momentos, las dos compartieron una conexión profunda, más allá de sus diferencias. Las tardes se convirtieron en rituales, donde Valeria, mientras limpiaba, también escuchaba a Sofía contar historias sobre las estrellas, los sueños y su deseo de ser vista de verdad. Pero algo acechaba en el fondo de su alegría: la ausencia del padre de Sofía. Un magnate de la tecnología que, sumido en su dolor por la muerte de su esposa, había dejado a su hija en un mundo de soledad. Sin embargo, un día, un antiguo amigo de Valeria, que trabajaba cerca del círculo social del magnate, vino a advertirle: «Tienes que tener cuidado, Valeria. Ese hombre no es de fiar. Ha decidido privar a su hija de su herencia, pensando que el sufrimiento la hará más fuerte». Las palabras resonaron como un trueno en la cabeza de Valeria. No era solo una niña más, era la hija de un ricachón que la había herido. Entretanto, Sofía seguía hablando de su deseo de ser parte de una familia, que parecía haberla olvidado. Cada día que pasaba, Valeria se encontraba más atrapada en el dilema. ¿Debería afectar su propia vida por ayudar a la pequeña a recuperar su lugar? Y justo cuando empezaba a formarse un plan, la historia familiar de Sofía se reveló en un oscuro secreto. Su capacidad para abrirse y compartir sus miedos se convirtió en la chispa que iluminó un camino complicado. Valeria miró a Sofía y sintió que su corazón latía cada vez más rápido. La conexión con la niña era palpable, pero las sombras del poder del padre acechaban como un monstruo terrible. ¿Debería arriesgarlo todo por ella? La duda creció en su pecho. El costo de actuar podría ser alto, y la pregunta se instaló en su mente. Si lo intentaba, ¿saldría herida también? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Valeria miró a Sofía, el corazón latiendo con fuerza, mientras esa conexión profunda seguía fluyendo entre ellas. Pero justo en ese instante, un grito desgarrador rompió el aire. «Sofía,
Resonó como un eco por el parque, y ambas se giraron hacia la fuente de la voz. Era un hombre que se acercaba, enojado y descompuesto. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sofía palideció, y su mano se aferró a la de Valeria con fuerza. «Es mi padre», murmuró, la voz temblorosa. Valeria vio cómo el miedo se apoderó de la niña. El hombre se acercaba, y a su alrededor algunos adultos comenzaron a murmurar, la rabia en su rostro. Era palpable, su mandíbula tensa como una cuerda. «¿Qué haces aquí, Sofía? ¿Estás con esta cualquiera?», gritó, sus palabras cargadas de desprecio. La multitud, que de repente era un público que observaba la escena, se quedó en silencio, conteniendo la respiración. Las miradas se volvieron hacia Valeria, y ella sintió cómo los ojos de todos se clavaban en ella, como dagas. Sofía tiró de su mano, como si quisiera desaparecer. «No, papá, ella es mi amiga», trató de defenderse, su voz un susurro. «Amiga, no necesitas amigos que te mantengan en la miseria», retumbó el padre, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Valeria. Un nudo se formó en su garganta. «Ya te dije que no quiero verte en este lugar. En sufrimiento no es juego». La desesperación y la ira se mezclaron en su voz, resonando como el trueno en un cielo oscuro. De repente, Valeria decidió que ya había tenido suficiente. Un impulso incontrolable la llevó a interponerse entre Sofía y su padre. «Detente, no tienes derecho a hablarle así», exigió, la voz temblando de determinación. La presión del momento era aplastante, y el camino hacia la verdad se sentía como un precipicio. El hombre se quedó boquiabierto, como si Valeria hubiera sacado un arma. «¿Quién crees que eres para decirme cómo tratar a mi hija?». Los murmullos se intensificaron a su alrededor. La tensión palpable. Respiró hondo. «Soy alguien que ve el dolor que le haces. Ella no es solo un legado para ti. Es una niña, una persona». Sus palabras fluyeron como un torrente, llenas de rabia, pero también con compasión. Sin embargo, el estruendo de la confrontación estaba lejos de terminar. En ese instante, un grupo de hombres vestidos de traje llegó corriendo, claramente custodiando al padre de Sofía. Trent, un amigo de Valeria, estaba entre ellos, observando la escena, sus ojos abiertos como platos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, acercándose con rapidez. «Quítate de en medio», aulló el padre, sin notar que la reputación de su familia estaba cayendo a pedazos ante los ojos desesperados de su hija. La multitud se hizo más densa y la atmósfera se tornó electrizante. Sofía, con lágrimas en los ojos, miraba a Valeria, buscando refugio en su presencia. «No me dejes», gritó Sofía, y fue en ese momento cuando un revelador grito llenó el aire. «¡Policía! La señora Valeria está secuestrando a la niña». Una mujer desde el fondo del grupo había lanzado la acusación, los susurros intensificándose, y Valeria sintió su piel erizarse. El mundo se detuvo. Las miradas de los presentes se dividieron. Algunos se giraron hacia Valeria, otros hacia el padre. «¿Secuestrando? No, ella es mi amiga», respondió Sofía. Cada palabra una lucha contra la tormenta que se avecinaba. La confusión reinó en el parque, aumentando la tensión. Valeria se sintió atrapada, y por primera vez, el mundo a su alrededor se desmoronó. La sombra del padre se alargó, al igual que la del secreto que venía acechando, y la tarjeta que contenía la verdad de la vida de Sofía, con el peso de la riqueza y la soledad. Ahora, la vida de Valeria también estaba en juego. La incertidumbre llenó el aire. La multitud se preguntaba qué estaba pasando realmente, y, en un giro desgarrador, nadie sabía que tras esa dinámica existía un oscuro secreto familiar que une a Valeria y Sofía de maneras que nadie podría imaginar aún. ¿Qué se revelaría a continuación? La historia apenas comenzaba. La confusión reinó en el parque. El murmullo de la multitud se volvió ensordecedor, cada voz cargada de sospechas y acusaciones. Valeria sintió que se le aceleraba el pulso. No había forma de que eso estuviera sucediendo. ¿Secuestrando? Esto es una locura, pensó.
mientras se aferraba a la mano de Sofía con fuerza. La mirada aterrorizada de la niña la atravesaba, y en ese instante Valeria supo que debía protegerla, sin importar las consecuencias. El padre de Sofía se acercó, cada paso resonando como un trueno. «Tú no sabes lo que es lo mejor para ella», gritó, su rostro lleno de rabia. El aire estaba cargado de tensión, como la cuerda a punto de romperse. «¡Miente! No estoy secuestrando a Sofía», exclamó Valeria, sintiendo una oleada de impotencia. La multitud comenzó a murmurar. Algunas personas asentían con aprobación, mientras otras observaban con miedo. «Esta mujer no tiene derecho a estar aquí», continuó el padre, con voz temblorosa de ira. Pero de repente, un chispazo de movimiento captó la atención de todos. Una figura familiar surgió de entre la multitud. Era la madre de Valeria. Su rostro, pálido y demacrado, mostraba esa mezcla de amor y preocupación. Valeria no pudo evitar que una oleada de confusión la golpeara. «¿Qué está haciendo aquí?» «¡Valeria, basta!», gritó su madre, con voz entrecortada. No puedes dejar que este hombre arruine todo». Las palabras de su madre resonaron con la fuerza de un eco, y Valeria sintió que su mundo se tambaleaba. La mirada desoladora de Sofía hizo que su corazón se retorciera. «Mamá, ¿qué le está pasando a Sofía?», preguntó Valeria, desbordada por la confusión y la culpa. «¿Cómo sabes de esto?». La multitud se volvió hacia la madre de Valeria. Los murmullos crecieron en una cacofonía de cuestionamientos. En ese instante, todo se detuvo. La madre de Valeria, visiblemente afectada, respiró hondo. «Sofía es parte de nuestra familia», dijo, y las palabras cayeron en la atmósfera como un ladrillo. Valeria sintió que le faltaba el aire. «¿Qué? No, eso no puede ser», exclamó Valeria, su voz un grito ahogado. «Es verdad, casi nadie sabe, pero tú y Sofía comparten una conexión más profunda de lo que crees. Sofía es tu hermana», se atrevió a soltar su madre, y esas palabras resonaron como un trueno, dejando a Valeria paralizada. Los murmullos se intensificaron. Las miradas se intercambiaron entre asombro y sospecha. «No puede ser. Esto es una locura», Valeria balbuceó, tragando el nudo en su garganta. No pudo procesar la revelación. «¿Mi hermana? ¿Pero cómo?». El padre de Sofía miraba con incredulidad. «Eso es una locura. No hay forma», gritó, las palabras desgarrándose en su voz. «Tú no puedes decir eso». Sofía, que había estado escuchando en silencio, soltó un sollozo. «¿Es verdad, Valeria? ¿Soy tu hermana?». La pregunta le rompió el corazón a Valeria, y su mundo se desmoronó. Valeria sintió que su estómago se retorcía. «Yo no sé, pero ¿cómo es posible?», preguntó, su voz temblando. La multitud estaba inmóvil, capturada en este nuevo giro de la historia. Cada uno de ellos mantenía la respiración, esperando la respuesta que cambiaría todo. Entre el caos de las emociones y el griterío, la verdad ocultaba sombras más oscuras que podrían transformarlo todo. ¿Qué sucedería ahora con Sofía? ¿Y con Valeria? ¿Se unirían finalmente en la búsqueda de recuperar lo que nunca tuvieron? La historia que creían conocer se desvanecía en un susurro, dejando al descubierto secretos que podrían devastarles. Las miradas se encendieron con una nueva tensión, y en su interior, una lucha por la verdad y la identidad empezaba apenas a brotar. ¿Sería el lazo entre ellas suficiente para enfrentar un pasado tan sombrío y desconocido? Cualquier respuesta ahora estaba vestida de incertidumbre y potencial. Un camino peligroso que apenas comenzaba. Valeria sentía que el aire se volvía denso. La revelación de que Sofía era su hermana resonaba en su cabeza como un eco ensordecedor. Mientras el murmullo de la multitud crecía, su mente se apagaba, abrumada por la intensidad del momento. Los rostros a su alrededor eran solo sombras, sin forma ni expresión. Todo lo que importaba era Sofía, esa niña frágil que buscaba seguridad en su abrazo. «¿Es cierto, Valeria? ¿Soy tu hermana?». La voz de Sofía era un hilo de miedo y esperanza,
y eso hizo que el corazón de Valeria latiera descontrolado. Pero antes de que pudiera responder, el aire se cortó de repente. Un grito desgarrador brotó de la multitud. ¡Cuidado! El padre de Sofía, cuya furia había sido una tormenta, se tensó como un arco. Con un movimiento rápido, se acercó a Valeria, sus ojos llenos de furia, y algo más, algo oscuro. El mundo pareció girar en torno a ellos. Los murmullos se convirtieron en un griterío, y Valeria sintió como el pánico se expandía. De repente, un hombre en traje negro se hizo paso entre la multitud. ¡Aléjense! ¡Es una emergencia!, gritó, y la multitud se apartó, confundida. La figura se acercó al padre de Sofía, y Valeria entendió que no era un extraño, sino alguien de su círculo. Un temblor le recorrió la espalda. Nunca había estado tan cerca del peligro. «Esto no puede estar sucediendo», mordió su labio, intranquila. Pero el hombre de negro sacó un teléfono y empezó a hablar con urgencia. Los murmullos se transformaron en gritos de alarma. Valeria sintió cómo el oxígeno se marchaba de su pecho. «Esto es un desastre», pensó. «Sofía», dijo Valeria, agachándose para mirar a la niña a los ojos. «¿Qué está pasando? ¿Quién es ese hombre?» La pequeña parecía paralizada. Es mi tutor, no sé por qué está aquí». Y fue en ese momento cuando el hombre en traje negro se giró hacia Sofía y con una mirada helada dijo: «No sabes nada de lo que está sucediendo, ¿verdad?». Su voz era un susurro afilado. La multitud se detuvo, atenta a las palabras, y una sensación fría recorrió a Valeria. «¿Qué sabes? Dímelo», exigió, su voz sonando más firme de lo que se sentía. El hombre sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. «Tu madre. Ella no está bien, Sofía. La verdad es que no eres solo la hija de él. Magnate de la tecnología. Tu madre tragó saliva y su voz se tornó áspera. Ella está involucrada en algo mucho más profundo, más oscuro de lo que te imaginas». Las palabras cayeron como una bomba, y el rostro de Sofía se tornó pálido. Valeria sentía que su pecho se oprimía. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, vacilante en medio del caos. «Ella está desaparecida, y tú estás en peligro», continuó el hombre, y la multitud contenía la respiración. «No solo de tu padre, sino de personas que quieren deshacerse de la familia. El legado que crees tener es una maldición». El espacio se volvió un torbellino de confusión. Valeria sintió un frío helador que la atravesó por completo. «¿Desaparecida? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», murmuró, mirando a su madre con desesperación. «¿Por qué? Nunca ha sido seguro», respondió su madre, sus ojos llenos de lágrimas, la voz quebrada por la culpa. «Siempre hemos estado en la sombra, esperando el momento indicado. Esto es una locura». Valeria podría sentir cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sofía la miraba con miedo, buscando respuestas. «¿Qué significa esto para nosotras?». «Para ti y ella significa que ya no pueden estar aquí», sentenció el hombre en traje negro. «La seguridad está en otra parte, en otro lugar. Y lo que piensas que eres, Sofía, no es más que una parte del rompecabezas que nunca debió ser resuelto». Valeria sintió que su estómago se revolvía. ¿Estaba esto realmente sucediendo? ¿Qué secretos había en su familia que desconocía? Con cada palabra, el hilo que unía sus vidas se deshacía, y la noche se tornaba más oscura. La multitud se dispersaba, cada rostro reflejando confusión y temor. De repente, todo lo que Valeria conocía estaba en peligro, y enseguida el hombre de negro se movió, indicando que debían irse. «Es hora de decidir, Valeria», dijo, su mirada fija. «O te quedas aquí con la verdad revelada, o eliges la incertidumbre y lo que está a punto de suceder». Y en ese instante, el mundo de Valeria dio un giro brutal. La pregunta que ahora se cernía en el aire era si realmente podría confiar en todo lo que había creído saber sobre su vida, su familia y su lugar en este mundo. ¿La verdad podría destruirlas? Mientras corría por el parque hacia lo desconocido, se preguntó si el futuro les aguardaba en la oscuridad, con grandes secretos por desvelar.
Valeria sintió que el aire se volvía denso. La revelación de que Sofía era su hermana resonaba en su cabeza como un eco ensordecedor. Mientras el murmullo de la multitud crecía, su mente se apagaba, abrumada por la intensidad del momento. Los rostros a su alrededor eran solo sombras, sin forma ni expresión. Todo lo que importaba era Sofía, esa niña frágil que buscaba seguridad en su abrazo. ¿Es cierto, Valeria? ¿Soy tu hermana? La voz de Sofía era un hilo de miedo y esperanza, y eso hizo que el corazón de Valeria latiera descontrolado. Pero antes de que pudiera responder, el aire se cortó de repente. Un grito desgarrador brotó de la multitud. ¡Cuidado! El padre de Sofía, cuya furia había sido una tormenta, se tensó como un arco. Con un movimiento rápido, se acercó a Valeria, sus ojos llenos de furia y algo más, algo oscuro. El mundo pareció girar en torno a ellos. Los murmullos se convirtieron en gritos de alarma. Valeria sintió cómo el pánico se expandía. De repente un hombre en traje negro se hizo paso entre la multitud. ¡Aléjense! ¡Es una emergencia!, gritó, y la multitud se apartó confundida. La figura se acercó al padre de Sofía, y Valeria entendió que no era un extraño, sino alguien de su círculo. Un temblor le recorrió la espalda. Nunca había estado tan cerca del peligro. Esto no puede estar sucediendo, pensó, tragando saliva. Pero el hombre de negro sacó un teléfono y empezó a hablar con urgencia. Los murmullos se transformaron en gritos de alarma. Valeria sintió cómo el oxígeno se marchaba de su pecho. Esto es un desastre. Sofía, dijo Valeria, agachándose para mirar a la niña a los ojos. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese hombre? La pequeña parecía paralizada. Es mi tutor, no sé por qué está aquí. Y fue en ese momento cuando el hombre en traje negro se giró hacia Sofía y con una mirada helada dijo: «No sabes nada de lo que está sucediendo, ¿verdad?». Su voz era un susurro afilado. La multitud se detuvo, atenta a las palabras, y una sensación fría recorrió a Valeria. «¿Qué sabes? Dímelo», exigió, su voz sonando más firme de lo que se sentía. El hombre sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. «Tu madre, ella no está bien, Sofía. La verdad es que no eres solo la hija del magnate de la tecnología. Tu madre». Tragó saliva, y su voz se tornó áspera. «Ella está involucrada en algo mucho más profundo, más oscuro de lo que te imaginas». Las palabras cayeron como una bomba, y el rostro de Sofía se tornó pálido. Valeria sentía que su pecho se oprimía. «¿Desaparecida? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», murmuró mirando a su madre con desesperación. «Porque nunca ha sido seguro», respondió su madre, sus ojos llenos de lágrimas, la voz quebrada por la culpa. «Siempre hemos estado en la sombra, esperando el momento indicado. Esto es una locura». Valeria podría sentir cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sofía la miraba con miedo, buscando respuestas. «¿Qué significa esto para nosotras?». «Para ti y ella significa que ya no pueden estar aquí», sentenció el hombre en traje negro. «La seguridad está en otra parte, en otro lugar. Y lo que piensas que eres, Sofía, no es más que una parte del rompecabezas que nunca debió ser resuelto». Valeria sintió que su estómago se revolvía. ¿Estaba esto realmente sucediendo? ¿Qué secretos había en su familia que desconocía? Con cada palabra, el hilo que unía sus vidas se deshacía, y la noche se tornaba más oscura. La multitud se dispersaba, cada rostro reflejando confusión y temor. De repente, todo lo que Valeria conocía estaba en peligro, y enseguida el hombre de negro se movió, indicando que debían irse. «Es hora de decidir, Valeria», dijo, su mirada fija. «O te quedas aquí con la verdad revelada, o eliges la incertidumbre y lo que está a punto de suceder». «Ahora espera un momento», entró una voz profunda del fondo de la multitud. Era el hermano de Valeria, uno que no veía desde hacía años. El asombro se apoderó de todos. «No puedes sacar a Sofía de aquí sin explicaciones». Su mirada era dura, pero profunda.
¿Tú qué haces aquí?, preguntó Valeria, sintiendo una mezcla de alivio y desconfianza. No es el momento. Lo es, respondió él. Su voz firme, y en sus manos mostró un viejo diario desgastado. Aquí está la verdad, la que tu madre nunca quiso que supieras. ¿Qué? Valeria se quedó paralizada. Un escalofrío corrió por su columna. ¿Qué contiene eso? Pruebas de que la familia no es lo que crees. La fortuna, el padre de Sofía. Todo está conectado de un modo que nunca imaginaste, dijo, dándole un golpe en el pecho. Y ahí, en ese instante, el cielo se oscureció. Un rayo de luz repentina iluminó el parque, y el estruendo fue inmediato. Un grupo de hombres con armas apareció de la nada, rodeando a Valeria y su familia. «Nadie se mueve», gritaron, y el terror se alzó en los rostros de todos. Un eco reverberante llenó el aire, y Valeria sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. Mientras los hombres se acercaban, una verdad hiriente comenzó a formarse en su mente. Y entonces, el trato de sus vidas se volvió un juego mortal, revelando que no solo la vida de Sofía estaba en juego, sino que el destino de Valeria también estaba atado a algo mucho más oscuro. Algo que podía destruirlas a todas. «Es hora de decidir», gritó el hombre de negro, mientras la oscuridad se cernía sobre ellas. Valeria se preguntó, con el corazón desbordando miedo. ¿Qué decisiones quedan por tomar cuando la familia misma es una máscara de secretos? La noche se alargó y la realidad prometía ser más aterradora de lo que jamás habían imaginado. Valeria sintió que el aire se volvía denso. La revelación de que Sofía era su hermana resonaba en su cabeza como un eco ensordecedor. La mirada aterrorizada de Sofía la atravesaba. El tiempo pareció detenerse, y de repente, un grito desgarrador rompió el momento. ¡Cuidado! Un murmullo de confusión recorrió la multitud al tiempo que un estruendo de pasos resonó detrás de ellos. Valeria se giró, el corazón latiendo con fuerza. Allí, al borde del parque, un grupo de hombres con trajes oscuros se acercaba rápidamente, sus rostros fríos y decididos. Eran agentes de seguridad, y con cada paso que daban, la tensión aumentaba. «Nadie se mueve», gritó uno, haciendo un gesto para que todos retrocedieran. La multitud se volvió un mar de inquietud, mientras los ojos se centraban en el padre de Sofía, que se puso tenso, como un animal acorralado. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué está pasando? Esto no es un juego», gritó Valeria, mientras Sofía se aferraba a su mano como si fuese un salvavidas. Los rumores de la multitud se intensificaron. «Es un secuestro. La niña está en peligro», se escuchaba entre las voces. Pero Valeria sabía que esa no era la verdad. Ella solo quería proteger a Sofía. De repente, uno de los hombres de traje negro se abalanzó sobre el padre de Sofía, sujetándolo en un movimiento brusco. «Necesitamos respuestas. Ahora», ordenó, y el padre se retorció, su rostro pálido y descompuesto. «La verdad no se puede ocultar más», exclamó el hombre, que había hablado primero, mientras empujaba al padre hacia atrás. La multitud se quedó en silencio, conteniendo la respiración, esperando la revelación que podría cambiar todo. «Estoy intentando proteger a mi hija», dijo el padre, su voz temblorosa, pero llena de desafío. «Ella no sabe nada, y no lo sabrá. Nunca». Las palabras quedaron flotando en el aire como una neblina densa. Valeria sintió que su corazón se encogía. ¿Qué significa eso? ¿Qué le estás ocultando a Sofía? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un destello de movimiento la distrajo. Su hermano, que había estado en la retaguardia, se lanzó hacia el grupo. «¡Espera! ¿No sabes lo que estás haciendo?», gritó, interponiéndose entre su padre y los hombres de traje. «Esto es una locura. No puedes llevarte a Sofía». Valeria se quedó paralizada, observando cómo las tensiones aumentaban. El hermano de Valeria, al igual que un rayo, tenía un menguante brillo de esperanza en sus ojos. «Sofía es más que esto. No puedes hacerla daño. Es una niña», insistió, su voz resonando en la penumbra.
Pero en un giro devastador, el hombre de negro le recordó con frialdad: ella no es solo una niña. No lo entiendes. Sofía es el centro de un conflicto mayor. Al decir esto, un silencio helado bañó el parque, y en ese momento otra figura emergió del fondo. Una mujer alta y elegante que se adelantó al rezo de la gente. Sus ojos destilaban un odio palpable. ¿Por qué estás aquí, Sofía? No puedes estar en este lugar. Su voz era un grito mezclado con desesperación. Valeria se encontró con su mirada, y el reconocimiento la golpeó en el pecho como un martillo. «¡Eres tú!», balbuceó Valeria, y la conexión se encendió. Era su madre, la misma mujer que había rehuido del pasado. La verdad inconfesable ahora parecía llegar a su clímax. El vínculo familiar que había estado a punto de descubrir se desnudaba ante sus ojos. La revelación se hizo eco, y la agitación se transformó en caos. El padre de Sofía se volvió hacia ella, su rostro contorsionándose en horror. «¿Qué has hecho? ¡Eres una traidora!». Su tono era un golpe de rayo, y Valeria sintió que sus pies se desvanecían. En ese instante, el hombre de negro apretó su agarre. «Esto puede terminar muy mal para ustedes». Las palabras estaban llenas de amenaza, un sentimiento helado que se filtraba en el aire. La multitud observaba con expectativa. Algunas personas retrocedían, y los rostros se llenaban de temor y confusión. «Pero ella es tu hija», soltó Valeria, incapaz de aceptar que podría haber más de lo que conocía. La revelación tronó en su interior, fusionándose con una verdad dolorosa. «Es posible que no», replicó su madre, los ojos ensombrecidos por secretos. «La verdad te golpeará fuerte, y podría que nunca la entiendas». Con esa frase, el mundo de Valeria se tornó irreconocible. La angustia, el miedo y la confusión se apoderaron de ella. ¿Qué significa eso? ¿Es Sofía realmente mi hermana? La pregunta pendía en el aire, lista para romperlo. Todo, y justo cuando pensaban que la tensión no podía escalar más, un estruendo de sirenas llenó el aire. Los agentes de seguridad habían llamado a la policía. Uno de los hombres se movió hacia la salida, y el caos estalló en una ola de pánico. «¡Vamos! ¡Tenemos que irnos!», gritó su hermano. Y Sofía lloró, su rostro empapado en lágrimas. ¿Qué haremos ahora? La oscuridad se cernía sobre ellas como un manto, y el futuro parecía estar a punto de caerse a pedazos. «¡Retírate, Valeria! ¡Es más grande de lo que imaginas!», gritaron a su alrededor, mientras la multitud se transformaba en caos, cada cual buscando una salida. Y entre ese remolino, Valeria supo que tenía que elegir. Seguía a su madre, o luchar por la verdad y por Sofía. ¿A dónde la llevaría esa decisión? ¿Sería un refugio o una trampa? La pregunta pendía en el aire, tan pesada como un destino incierto. Valeria sintió un frío profundo en su interior. La revelación de que Sofía era su hermana resonaba en su mente mientras la multitud, un mar de rostros confusos, se apretujaba alrededor de ellas. Las sirenas de la policía sonaban como un eco ominoso en el fondo, mezclándose con los gritos de pánico. Sofía se aferraba a su mano con desesperación, los ojos grandes como platos, buscando respuestas en medio de la tormenta. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró Sofía, su voz temblando, llena de miedo. No quería dejar que la niña viera su propia incertidumbre, así que Valeria intentó sonreír. «Todo estará bien, te prometo». Pero en su interior sentía que el suelo se desmoronaba. El hombre de negro, con ese aire de autoridad, miraba a todos con desprecio, como si fuera el juez y jurado en un escenario caótico. «¡Quítate del medio!», ordenó bruscamente a su hermano, que se interpuso entre él y el padre de Sofía. «No tienes que hacer esto», gritó el hermano de Valeria, su rostro enrojecido por la frustración. Valeria sintió que la tensión aumentaba. El ambiente era volátil. «Deténlo, por favor», imploró mirando a su madre. Pero ésta parecía atrapada en un torbellino de emociones. De repente, un estruendo resonó. Fue como si el tiempo se detuviera. La multitud contuvo la respiración. Los murmullos cesaron. Un disparo sonó,
y la escena se transformó en un caos. Valeria sintió que el corazón se le detenía. Emitió un grito desgarrador. Su mano resbaló. De la de Valeria. ¡No, Sofía! Valeria se lanzó hacia ella, pero un grupo de hombres de traje oscuro corrió hacia el centro de la confusión. Desviaron su atención hacia el padre de Sofía, que ahora estaba en el suelo, un rayo de terror cruzando su rostro. Un segundo disparo hizo eco, y en ese instante, el hombre negro se giró hacia Valeria. Es hora de decidir, Valeria. ¿Confías en él? Y en su mano, un objeto brillante asomó, una pistola, y su mirada implacable convenció a Valeria de que no eran solo amenazas vacías. Pero la angustia le cortaba el aliento. ¿Qué está pasando aquí? Es una cuestión de tiempo, respondió el hombre de negro, y con un movimiento fluido apuntó a su hermano. Tú decides, o Sofía o él. La ambigüedad de su declaración era un peligro palpable. Un grito atronador se escuchó de nuevo, y una mujer emergió entre la multitud, su rostro demacrado, su cabello despeinado. Era la madre de Valeria, visiblemente perturbada. «Esto no es lo que parece», gritó mientras las lágrimas caían de sus mejillas. «No lo hagas». La madre de Valeria dio un paso adelante, pero el hombre de negro la detuvo. ¿Aún escondiendo la verdad? Su tono tenía una mezcla de desprecio y desafío. La multitud, ahora completamente quieta, observaba como si estuvieran en un espectáculo, conteniendo la respiración. Valeria, sintiendo que el tiempo se detenía, giró hacia Sofía. «Lo siento, Sofía. No sé lo que está pasando. ¿Por qué esto está sucediendo?» Y fue entonces cuando la madre de Valeria, en su desesperación, gritó: «Es porque la verdadera identidad de Sofía es más que una hermana. Es el resultado de un pacto oscuro que debe cumplirse». Las palabras de su madre golpearon a Valeria como una bomba. Los murmullos estallaron nuevamente, y se sintió como si se desvaneciera. Sofía a su lado estaba blanca como un papel, pero había algo en sus ojos que parecía conocedor, algo que la atormentaba. La confusión se transformó en horror. La multitud comenzó a gritar. Algunos intentaron huir, otros se quedaban paralizados, sin saber qué hacer. Valeria comprendió que todo lo que habían construido, todos los momentos de alegría, todos los sueños compartidos, estaban a punto de desmoronarse. «¿Qué pacto?», balbució Valeria, sintiendo cómo la incredulidad la envolvía. La mujer del fondo, la madre, pareció dudar un momento antes de hablar. «Porque tú eres hermana de Sofía por parte de madre, pero también por parte de padre. Sofía es parte de un linaje que la convierte en la clave de muchos secretos». Las réplicas fueron instantáneas, gritos de incredulidad. Valeria sintió como el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué? El eco de su incredulidad resonó en el aire, y antes de que pudiera asimilarlo, otro disparo sonó por el aire. Todo se volvió un caos absoluto. Valeria sintió su corazón pararse, y se dio cuenta de que no estaba preparada para la verdad que estaba a punto de convertirse en su realidad. Mientras el estruendo se desataba, una figura emergió entre la multitud, y Valeria sintió que el mundo, tal como lo conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué significado tenía realmente esa familia? ¿Y qué secretos oscuros la esperaban? La crisis apenas comenzaba. Valeria sintió que el aire se volvía irrespirable. La revelación de su madre era como un rayo que la atravesaba. ¿Sofía era realmente su hermana? Pero no había tiempo para procesar nada. En medio de la confusión, la multitud estalló en gritos. Las sirenas chirriaban cada vez más cerca. Todo parecía volverse un caos. «Valeria, suéltala», gritó su madre, su voz entrelazada con miedo y autoridad. «Tienes que irte ahora». Pero Valeria no podía despegarse de Sofía. Era como si una fuerza invisible las uniera. «No», Sofía gritó, sus ojos llenos de lágrimas. «No te vayas». De repente, uno de los hombres de traje, el del rostro sombrío,
hizo un movimiento rápido. «¡Retírate!», ordenó y sin previo aviso sacó un arma. Un grito resonó en el aire, un sonido desgarrador, y Valeria sintió el tiempo detenerse. Un disparo. Todo se congeló. Sofía se quedó helada, mirando a Valeria con una mezcla de terror y asombro. Un segundo disparo se escuchó, y el hombre de negro cayó al suelo, un caos de trajes y gritos estallando a su alrededor. «¡Momento! ¿Qué está pasando?», gritó Valeria, su corazón latiendo a mil. Su madre se precipitó hacia el hombre caído, y el pánico se desató. Gente corría en todas direcciones, algunos gritando, otros escondiéndose. «Sofía, ven», exigió Valeria, tratando de arrastrar a la niña lejos del peligro. Pero Sofía no se movió. Sus ojos estaban fijos en el hombre que yacía en el suelo. La atmósfera se volvió densa, un aire pesado que dificultaba hasta la respiración. «No, no puede ser», murmuró. Sofía y Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. La imagen del hombre en el suelo se volvió más clara. Su rostro, ahora pálido, mostraba una expresión de furia. Y en ese instante, algo chocante pasó. El hombre, sorprendentemente, comenzó a moverse. Una mano se acercó al arma, preparando un nuevo embate. «¡Deténganse!», gritó, y su voz, aunque resquebrajada, atravesó el caos, cortando la conmoción como un cuchillo. Valeria retrocedió, pero la mirada del hombre absorbió su atención, y entonces, con un giro, reveló un objeto escondido en su chaqueta. Era una medalla familiar. «¡Esto es mío!», exclamó Valeria, el corazón estallando. La medalla estaba marcada con los nombres más importantes de su vida, nombres que habían sido su historia, sus fantasmas. «¿Cómo lo tienes tú?». El enigma se cernía, y el silencio descendió de nuevo. Todos los ojos estaban en el hombre. «Era tuyo, y ahora es tu carga», dijo el hombre con voz débil, su mirada entrecerrada. «Tu madre. La verdad está mucho más allá de lo que crees. Hay cosas en juego que nunca esperaste». Valeria sintió que su mente giraba. No solo era la pregunta de su identidad, era un dilema más oscuro. La idea de que Sofía tuviera un legado atado al dolor no era solo una historia perdida. Era un misterio que se ampliaba, que amenazaba con consumirlas a ambas. «¡No!», gritó Sofía, y la angustia de su voz resonó como un eco. «No podemos estar en esto. Somos hermanas. Necesitamos salir de aquí». Las palabras de Sofía fueron un grito de desesperación, una súplica por la verdad. Pero la realidad era más cruel de lo que podían imaginar. «Si no te alejas, todo se desmoronará», murmuró el hombre nuevamente, y la comprensión horrenda se cernió sobre Valeria. Algo tan oscuro como la verdad podría salir a la luz. La multitud continuaba alborotada, un ciclo de caos, y Valeria sintió que cada rincón de su pecho se apretaba. Tan cerca de comprender, a la vez tan lejos, ¿qué secretos guardaban realmente esas cadenas familiares? Justo entonces, un destello de luz iluminó el caos, y el rostro de su madre quedó expuesto, revelando un dolor que nunca había visto antes. «Por favor, Valeria, confía en mí», ella gritó, pero la voz de Sofía interrumpió. «La verdad nos destruirá a todas». Mientras el grito recorrió el aire, un nuevo disparo resonó. El impacto se esparció como una onda, llevándose todo a su paso. Valeria miró horrorizada. En ese momento, la vida que conocía empezó a desvanecerse. Todo era un volcán a punto de entrar en erupción, y en su interior todo se desbordaba. La verdad, tan oscura, tan compleja, aguardaba lista para cambiarlo todo. ¿Qué podrían revelarse sobre su madre, sobre la vida que había llevado hasta ahora? Y entonces, mientras Valeria buscaba respuestas donde ninguna parecía existir, sintió que todo se desmoronaría, al igual que las frágiles verdades que creía conocer. ¿Podrían ellas salir de este enredo? ¿O eran solo marionetas en un juego más grande? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como un secreto, mientras la oscuridad avanzaba hacia ellas.
Valeria sintió que el aire se volvía irrespirable. La revelación de su madre era como un rayo que la atravesaba. ¿Sofía era realmente su hermana? Pero no había tiempo para procesar nada. En medio de la confusión, la multitud estalló en gritos. Las sirenas de la policía sonaban como un eco ominoso en el fondo, mezclándose con los gritos de pánico. Sofía se aferraba a su mano con desesperación, los ojos grandes como platos, buscando respuestas en medio de la tormenta. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró Sofía, su voz temblando, llena de miedo. «No te preocupes, todo estará bien». Valeria intentó sonreír, pero se sentía completamente perdida. El hombre de negro, con ese aire de autoridad, miraba a todos como si fuera el juez en un juicio de vida o muerte. «Quítate del medio», ordenó bruscamente a su hermano, que se interpuso entre él y los demás. «No tienes que hacer esto», gritó el hermano de Valeria, su rostro enrojecido por la frustración. Pero antes de que pudieran actuar, un disparo resonó en el aire. Todo se detuvo. La multitud, ahora en silencio absoluto, pareció contener la respiración. Valeria sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. «¡Sofía!», gritó, pero la niña estaba paralizada, sus ojos fijos en el origen del disparo. En ese instante, un segundo agente del hombre de negro cayó al suelo, una sombra de muerte atravesándolo. Los murmullos se transformaron en gritos de alarma. Valeria sintió el frío en su estómago. Todo era un mar de caos, cuando el hombre de negro se levantó de nuevo, su mirada enfurecida. «No, esto es solo el comienzo». Y, como si fuera una escena sacada de una película de terror, la multitud comenzó a dispersarse en todas las direcciones. Valeria quiso proteger a Sofía, pero un grupo de hombres armados apareció de la nada, bloqueando su camino. «¡Nos están atacando!», gritó alguien entre la multitud, pero Valeria ni siquiera escuchó. En un imprescindible momento de terror, el hombre de negro apretó su arma y apuntó a su hermano. «¡No!», gritó Valeria. El horror se colaba por todos sus poros. «Tomaste la decisión equivocada, Valeria. Esto no tiene por qué terminar así», dijo. Pero antes de que pudiera hacer algo, su hermano saltó hacia adelante, tratando de salvar a Sofía del caos. «Eres mi hermana. No dejaré que...». Un rayo de dolor completo atravesó el aire. Un giro. Un segundo disparo. Su hermano cayó al suelo. Un golpe seco. El tiempo se detuvo. «No». Valeria apenas podía respirar. Sofía gritó, su pequeño cuerpo temblando. Valeria se arrodilló junto a su hermano y vio la vida apagarse de sus ojos. «¡No, por favor, no!». La desesperación llenó el aire. El hombre de negro sonrió, una mueca cruel que heló el corazón de Valeria. «Lo dije, no has visto nada todavía». Las palabras resonaron como un eco maldito, y en un instante, la verdad que había estado ocultando emergió. «Tu madre no es quien crees», dijo, acercándose a Valeria. «Eres parte de algo mucho más grande, un legado maldito. La sangre no solo comparte la herencia, sino también la tragedia. Sofía es...». Valeria sintió un nudo en el estómago. Ella sabía que podía ver más, pero nunca se imaginó esto. «Sofía es la clave», continuó el hombre. «Ella no solo es tu hermana. Ella es el resultado de un experimento, un intento de crear la perfección a partir de la oscuridad. Eres un producto de un laboratorio, Valeria. Fue todo parte de un plan. No tienes idea, ¿verdad?». Sus ojos se iluminaban con una locura aterradora. Las palabras lo inundaron todo. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Esto no podía ser cierto. Sofía, su hermana, no era la niña dulce que pensaba. «No, no, esto no es real», gritó, intentando negarlo. Pero el terror se reflejaba en los ojos de su hermana. «Sofía, dímelo que no es cierto. ¿Qué está pasando?». Sofía miró hacia Valeria, pero había dudas en su mirada. «Es cierto, tú eres especial, un legado que nunca debió existir», decía él. Hombre, acercándose a ellas. «Fue creado para vivir,
pero eso significa que deben ser eliminadas. Hay personas que no quieren que esto salga a la luz. En ese momento, la multitud comenzó a dispersarse en pánico total. Los gritos se mezclaron con el disparo. Y Valeria, sintiendo que el mundo se derrumbaba, entendió que no solo la vida de su hermana estaba en juego. Su propia existencia se tambaleaba, colgando de un hilo. «Esto no termina aquí», dijo Valeria, una determinación ardiente brotando de lo más profundo de su ser. «No permitiré que te lleves a mi hermana». Mientras el caos continuaba a su alrededor y el futuro se volvía incierto, Valeria miró a Sofía, petrificada, con una pregunta que ardía en su interior. ¿Qué verdaderamente eran? La verdad estaba cerca, pero el precio podría ser demasiado alto. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, las luces de una patrulla policial iluminaron el área, lanzando sombras en un juego mortal. El momento definitivo se acercaba, y el horror se cernía sobre ellas como un manto oscuro. ¿Estarían listas para enfrentar la verdad que podría acabar con todo? El tiempo se precipitaba, mientras la realidad esperaba a ser revelada, dándole un nuevo giro a su vida, una nueva verdad que podría destruirlas. El caos se desató en el parque. Gritos, sirenas y el olor a adrenalina invadían el aire, y Valeria sentía como si el mundo alrededor estuviera a punto de desmoronarse. Con su corazón acelerado, miró a su madre, a Sofía, al hombre de negro, y luego a su hermano en el suelo. La escena parecía un mal sueño del que no podía despertar. «No, no, no», gritó Valeria, agachándose junto a su hermano. Sus ojos estaban vacíos, y aunque su pecho aún se movía, el brillo de su vida se estaba esfumando. Sentía que el nudo en su garganta era cada vez más fuerte. «Por favor, aguanta. Sofía nos necesita». Sofía, al borde del colapso, la miró con ojos llenos de desesperación. «¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos aquí». Su pequeña voz, normalmente alegre, resonó como un eco de lo que estaba en juego. Un grupo de policías finalmente irrumpió en la escena. Valeria sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía. «¡Ayúdennos, por favor!», gritó, a la vez que sentía la presión del tiempo aplastarla. Tenían que actuar rápido. «¡Deténganse! ¡No se acerquen!», rugió el hombre de negro, tratando de hacer retroceder a los oficiales. Pero Valeria no iba a permitir que nadie más resultara herido. En un movimiento impulsivo, pasó por encima de su hermano y se interpuso entre él y el hombre. «¡Aléjate de ellos! ¡No harás más daño!». Las balas seguían sonando en su cabeza, pero entonces un ruido fuerte interrumpió la tensión. Un disparo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras miraba al hombre de negro. «Esto no terminará aquí», dijo, con voz baja. Los policías avanzaban, sus miradas fijas en los hombres que estaban al mando, y se acercaban cada vez más. «¡Aguanta, Sofía!», exclamó Valeria, casi gritando. Finalmente, un oficial se lanzó hacia el hombre con arma en mano. «¡Suelta el arma ahora mismo!». El hombre de negro soltó una risa seca, al tiempo que retrocedía. «No saben lo que están haciendo». La tensión creció en el aire y un silencio pesado se instaló en la escena. En el rostro de Sofía, Valeria vio un destello de comprensión. «Valeria, la verdad». Sofía lo gritó, su voz atravesando el caos. La revelación de su madre seguía pesando. No importa lo que dijeran. Nuestra vida es nuestra elección. Valeria sintió que el tiempo se detenía y se giró hacia su hermana. «¿Qué quieres decir? Lo que somos no es lo que los demás creen. No somos víctimas. Podemos elegir nuestro destino». Sofía temblaba, pero su voz reflejaba una fuerza renovada. Y en ese instante, Valeria comprendió que su hermana era más fuerte de lo que había imaginado. «Eso es, ustedes no son nadie para decidir sobre nosotras», gritó Valeria, el fuego que crecía en su pecho impulsándola a avanzar. «No dejaremos que esta historia termine así». En medio del griterío y las miradas incrédulas, los oficiales comenzaron a unir a la multitud. «Todos hacia atrás, por favor. Necesitamos espacio». La función de rescate estaba en marcha. Finalmente, el caos tomó una forma diferente. Mientras los hombres de negro se dispersaban,
Valeria se sentó en Sofía y su madre. «Vamos, debemos irnos ahora mismo». La determinación brillaba en su rostro. El sonido de la sirena continuaba, pero al dar la vuelta, Valeria vio que su hermano aún estaba en el suelo. La desesperación la abrumó, y el océano de emoción que sentía en su interior estaba a punto de estallar. Corrió hacia él, el corazón latiendo con fuerza. «Valeria». «Su», murmuró él, y su mirada se llenó de tristeza. «Lo siento, no lo logré». Su voz se apagaba, pero el último aliento era casi un susurro de amor. «No, no, 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 no». Valeria lloró, abrazando a su hermano. «Esto no terminará así. Te prometo que haré lo correcto». Mientras ella lloraba, Sofía e incluso su madre se agacharon a su lado. El grupo estaba unido, gritando por justicia. La policía rodeaba la escena, listos para intervenir. Pero el hombre de negro desapareció entre la multitud, una sombra en la niebla, y los problemas quedaron flotando en el aire. «No importa lo que pase, siempre seremos fuertes. Siempre estaremos juntas», dijo Sofía con una voz poderosa, y Valeria sintió el peso de su propia historia, ahora cambiada para siempre, pero aún no resuelta. Mientras, la multitud se dispersaba y los murmullos de sorpresa llenaban el aire. Valeria supo que la historia no había terminado y que lo que venía podría ser tanto un peligro como una liberación. Pero una cosa estaba clara: la verdad siempre saldría a la luz. Y ahora, tú tienes el poder. Puedes ser parte de esta historia. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Inunden la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para apoyar a este canal. Solo los verdaderos fans comprenden lo que significa.